Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Se ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Muy buenas tardes, amigos oyentes que ya se encuentran en sintonía de Radio Cultura Tributaria para seguir el desarrollo de las informaciones generadas esta media jornada a través del Vocero Tributario. Les estaremos contando que hoy en horas de la mañana fue posesionado el nuevo presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, cargo que recae en Alfredo Troche Machicao, quien dejó la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno para asumir el máximo cargo de la Administración Tributaria. Yesid, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Amigos oyentes, además les contaremos que para facilitar a nuestros contribuyentes en nuestras gerencias y agencias, contamos con ventanillas de cobranza para evitar que tengan que ir a entidades bancarias. El reporte al respecto será desde Cochabamba. Y en el ámbito económico, el Fondo Monetario Internacional reitera que el crédito previsto para Bolivia no tiene condicionamientos. Esto y más en el Vocero Tributario. A continuación, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Alfredo Troche Machicao es el nuevo presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. La Administración Tributaria tiene ventanillas de cobranza en sus gerencias y agencias para facilitar el pago de impuestos nacionales. El Estado canalizó hasta el momento más de 7.500 millones de bolivianos durante la pandemia con una veintena de normas. El Fondo Monetario Internacional reitera que el crédito de 327 millones de bolivianos es sin condicionamiento. La Paz vuelve a liderar los nuevos casos de COVID-19 y el país bordea los 65.000 contagios. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. El viceministro de Política Tributaria, Óscar Navarro, posesionó esta mañana al nuevo presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Alfredo Troche Machicao, en reemplazo de Mario Nava Morales, quien ocupó el cargo desde el 25 de noviembre de 2019. El acto de juramento se llevó a cabo en el auditorio de la Oficina Central del SIN, en la zona de Los Pinos de la ciudad de La Paz, en presencia de algunos gerentes nacionales de la Administración Tributaria por las restricciones de bioseguridad vigentes. El nuevo presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, que en los últimos 6 meses trabajó en el Ministerio de Gobierno, agradeció a las autoridades gubernamentales por la confianza depositada en su persona. Muy importante estar acá hoy y dirigirme a ustedes, primero partiendo con agradecer de manera virtual en este momento a la señora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por la confianza en esta designación que hace a mi persona, al ministro con el que he estado trabajando los últimos 6 meses, Arturo Murillo, un saludo, un orgullo trabajar los últimos 6 meses con él, al ministro Ortiz, agradecerle por recibirme en su equipo, y al ministro interino de Economía también, un saludo y bueno, espero que los 3 prontamente estén ya integrados otra vez al equipo de trabajo porque entiendo que su mejoría es plena. Para mí el compromiso es alto, es un desafío muy interesante, por supuesto. Estoy acá con toda alta predisposición. Primero en trabajar, en identificar claramente todo aquello bueno que se ha ido haciendo, que por supuesto entiendo que es bastante. Es una linda institución que ha trabajado mucho, se nota en certificaciones de calidad, como la ISO, en infraestructura, en tecnologización. Acaba de decir también que están trabajando en un programa de contrataciones eficiente, transparente. Todo eso es muy importante ver cómo es el avance para darle continuidad, por supuesto, a todo lo bueno. Y eso es la predisposición plena para eso. Troche declaró que se dará continuidad a la anterior gestión y se seguirá trabajando para que la imagen de la institución siempre sea prolija y siempre esté en alto.
Estamos atravesando, añadió Troche, una coyuntura muy complicada en todo el mundo y en nuestro país también. Y eso significa que tenemos que afianzar esfuerzos para trabajar muy bien con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la aduana y otras instituciones para que de manera articulada podamos garantizar el futuro económico del país. Por su parte, el viceministro Navarro agradeció a Nava Morales por el trabajo desarrollado en la administración tributaria en un momento de transición y hacer que la institución deje de ser una entidad inquisitoria. Vengo a este acto en representación del ministro Abel Martínez, que me ha pedido suministrar la posición al nuevo presidente de impuestos. Además de suministrar la posición, agradecer el trabajo de Mario, que ha sido muy difícil en un momento complicado de intentar transparentar una entidad muy venida menos y hacer que Impuestos deje de ser una entidad de inquisición y que sea una entidad que sí recaude impuestos, recaude recursos para el Estado, pero que lo haga de la manera más profesional, legal y legítima posible. Mario ha logrado conformar un equipo muy interesante de gerentes que tienen bastante experiencia en el área y es por eso que han tenido los resultados que tienen. Amigos oyentes, en los estudios del vocero tributario se encuentra el flamante presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, licenciado Alfredo Troche Machicao, para que nos comente cuál va a ser el enfoque de la gestión que inicia hoy. Buenas tardes, presidente, bienvenido. Verónica, muy buenas tardes. Un gusto saludar a toda la audiencia de esta radio que ahora estoy conociendo personalmente dentro del Servicio de Impuestos Nacionales. Mi nombre es Alfredo Troche Machicao, soy un profesional formado en áreas administrativas, económicas, financieras. Mi trayectoria es, durante los últimos 20 años, es empresarial, además muy a gusto en la parte académica también. Y en los últimos 6 meses he podido ejercer un cargo de funcionario público en el Ministerio de Gobierno, yo era el director general, donde he podido trabajar muy de la mano con el arduo trabajo que tenemos actualmente en la coyuntura que está pasando en nuestro país. Entonces, para mí es un grato placer venir a trabajar en Impuestos Nacionales y a poder contribuir también desde este sitio a poder trabajar justamente en la solución, en aportar a la solución de los problemas que tienen que ver con la economía de nuestro país. Licenciado Troche, ¿cómo ve el ámbito tributario en la actualidad? Mire, el ámbito tributario está muy complicado, pero es un tema que, como todos, están atravesando por una situación impensable. La pandemia nos ha cambiado todo el panorama, nos ha tumbado toda la planificación que podría existir hasta inicios de año. Nadie ha pensado el efecto negativo que podía ocurrir en el ámbito empresarial, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la tributación, en todos los ámbitos absolutamente hay un cambio muy complicado que tenemos que nosotros aprender a manejarlo y a tratar de que los impactos negativos no sean tan complicados y poder seguir aplicando nuevas acciones, tácticas, etcétera, que permitan que las cosas sigan avanzando. Ese es uno de los desafíos que tenemos para esta nueva gestión. Entiendo que hay un equipo de trabajo acá muy grande, que por supuesto ha realizado acciones muy interesantes durante los últimos tiempos. Impuestos Nacionales ha trabajado muchísimo en lo que es infraestructura, certificaciones de calidad, tecnologización, ese tipo de actividades que han estado muy bien seguramente enfocadas y realizadas. Vamos a darle continuidad a todo esto,
por supuesto, tratando siempre de mejorar las cosas. La mejora continua es muy importante. Sin embargo, también es importante que en la gestión seamos muy veladores, velemos por la salud de la institución, y en ese sentido siempre vamos a estar detectando los problemas que aquejan y que puedan empañar nuestra gestión. Me refiero a la baja productividad, ineficiencia, corrupción, etcétera, que vamos a también tener el tiempo necesario para poder identificar y eliminar de raíz. Eso es uno de los importantes enfoques que se va a hacer también en esta gestión, y como lo dije anteriormente, también la parte estratégica. Entendemos que está pasando un periodo de gestión estratégica implementado entre 2016 y 2020. Bueno, pues tenemos que diseñar los nuevos 5 años que se vienen, y eso es importante para darle un camino, una visión, y establecer la misión de esta institución para los siguientes años. Vamos a trabajar también en eso, de la mano muy cercana del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la aduana y de otras instituciones que hacen que Impuestos Nacionales pueda ejercer de mejor manera o proporcionar mejores resultados. Es importante entender que el grande grupo de personas que deberían aportar a través de los impuestos no lo hace en nuestro país, ¿no? Entonces, pero no lo hace tal vez por miedo, por desconocimiento, y eso tenemos que trabajar muy de cerca justamente con el Ministerio de Desarrollo Económico para motivar a los empresarios pequeños, a los emprendedores, a los comerciantes que trabajan bajo un esquema informal a formalizarse, que es importante, clave para generar un efecto productivo y multiplicador en el país, en la economía del país. Tenemos que trabajar también de la mano con aduanas, por ejemplo, para poder cortar todo eso que nos hace daño, que es el contrabando, y de esa manera poder construir una base económica fortalecida, ¿no? Fuerte, para que podamos afrontar los siguientes años, ¿no? Que se nos vienen complicados, así como a nosotros, a todo el mundo. Esta mañana en su posesión usted mencionaba que tributar es importante. ¿Cuál es el mensaje para los contribuyentes que en este momento están escuchándolo? Sí, creo que es importante entender que no hay que temerle al tema de la tributación, más bien al contrario, hay que entender que es una cosa muy saludable para las personas. ¿Por qué? Porque eso nos permite ser formales. El ser formales tiene un impacto directo en la apertura de nuevas oportunidades para poder hacer crecer nuestros negocios, nuestras ideas, nuestros emprendimientos. Nos genera accesos al crédito, por ejemplo, a la banca. Nos reconocen como personas naturales o jurídicas ya que están en una actividad. Eso es importante, nos abre las puertas para poder seguir creciendo. Y eso es importante. Tenemos que siempre mirar el largo plazo en nuestros proyectos. Y es por eso que la tributación es muy importante, es saludable. Por supuesto, yo digo que hay que trabajar muchísimo en la parte del desarrollo productivo, etcétera, para poder tener la capacidad de identificar oportunidades de negocios que después de nuestra estructura de costos, donde tenemos que pagar los impuestos, nos quede un buen margen. Y eso es saludable para todos, porque eso nos permite crecer. Yo veo que la tributación es sana, es muy, muy importante, y no tenemos que tenerle temor, más bien al contrario, tenemos que trabajar siempre bajo la mano de la formalidad. A nombre de los servidores públicos del noticiero El Vocero Tributario, licenciado Troche, la más cordial bienvenida, desearles éxitos en la función, en una tarea difícil que le toca asumir a partir de este momento, pues, y estaremos esperando siempre con noticias en el ámbito tributario para conocimiento de la población. Así es, muchísimas gracias más bien a toda la audiencia, y yo estoy acá siempre presto para trabajar día a día en lo que nos ha encomendado nuestra presidenta, que tiene que ver con resolver los problemas económicos y trabajar siempre en pro de eso. Un gusto y un saludo a toda la audiencia de Servicios de Impuestos Nacionales. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional. El Servicio de Impuestos Nacionales habilitó desde la gestión 2017 ventanillas de cobranza en gerencias y agencias tributarias para facilitar al contribuyente el pago de tributos nacionales como el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto sobre las utilidades de las empresas, entre otros.
En el departamento de Cochabamba, la Administración Tributaria tiene habilitadas ventanillas de cobranzas en la Gerencia Distrital Cochabamba, en la Gerencia Distrital Quillacollo y en la Agencia Tributaria Sacaba. A continuación tenemos más detalles sobre este tema con nuestra compañera Carol Mendia. Carol, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros de la ciudad de La Paz. En esta oportunidad estamos en la Gerencia Distrital Cochabamba, donde justamente tiene una ventanilla que es de uso exclusivo para el contribuyente para el pago de impuestos. Vamos a estar justamente viendo algunas percepciones de los contribuyentes. Buenas tardes, ¿cómo está? Un favor, queremos ver qué le parece de que existe una ventanilla de cobranza exclusivamente para impuestos. Me parece excelente porque nos facilita bastante, porque en los otros bancos están para retirar dinero, hacer otro tipo de transacciones, ¿no? Y este está exclusivamente para los impuestos y no tenemos que estar ahí perdiendo el tiempo, más que todo que ahora es valioso. Entonces, esto es exclusivamente solo para impuestos, entonces cualquier cosa estamos al lado de impuestos también, entonces nos facilita bastante esto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Olga Mancilla. Muy bien, esa es una de las percepciones justamente. También tenemos otra percepción acerca de esta ventanilla, la importancia que estaría teniendo para que justamente pues, se pueda cumplir lo que son las obligaciones tributarias. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Siles. ¿Qué le parece su percepción acerca de esta ventanilla? Muy buena porque nos ayuda a agilizar nuestros trámites, a agilizar el pago de nuestros impuestos, algunas multas que tengamos, lo agilizamos con este banco, es muy bueno. Muy bien, compañeros, vamos a estar justamente viendo, estas son algunas de las percepciones que se tiene. Cabe recalcar que en la ciudad de Cochabamba se tienen 3 ventanillas de lo que es para el pago del Servicio de Impuestos Nacionales. Una que se encuentra justamente en la calle Jordán 259 entre Nathaniel Aguirre y Esteban Arce. También se cuenta en la distrital Quillacollo y también en la agencia tributaria Sacaba. Con esta información, compañeros, retorno a estudios centrales. Desde el vocero tributario recordamos que las ventanillas de cobranza son de uso exclusivo para el pago de impuestos nacionales y, por tanto, no atiende otra clase de operaciones bancarias. Desde que se declaró emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el 17 de marzo de 2020, hasta ahora el Estado boliviano liberó más de 7.500 millones de bolivianos en más de 20 normativas aprobadas tanto por decreto como por leyes nacionales para paliar la crisis sanitaria y económica. De acuerdo con el deber, con los decretos supremos 4197, 4200 y 4215, el Estado pagó el bono canasta familiar de 400 bolivianos hasta ahora a 1.046.435 adultos mayores, mujeres gestantes y en periodo de lactancia y personas con discapacidad. El bono familia de 500 bolivianos fue entregado a 2.883.436 estudiantes de colegios públicos y privados, mientras que el bono universal de 500 bolivianos llegó a 3.573.618 personas que no tienen un ingreso fijo y que tampoco recibieron algunos de los otros beneficios económicos anteriores. En total, los desembolsos para el pago de estos 3 bonos creados para beneficiar directamente a la población durante la pandemia ascienden a 3.647.101 millones de bolivianos. Los pagos aún siguen realizándose a través de las entidades financieras. Con la Ley 1305 se aprobó el contrato de préstamo para el programa Atención de la Emergencia Sanitaria causada como consecuencia de la pandemia entre el Estado boliviano y la Corporación Andina de Fomento por un monto de $50 millones. Con la suspensión temporal de la aplicación de la Ley 767 de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera, se reasignó hasta un monto de $200 millones de recursos acumulados en el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera hacia las entidades territoriales autónomas y universidades públicas. Además, para 340 municipios se creó el Fondo COVID-19 con 279 millones de bolivianos ante la exigencia de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. Mediante el Decreto Supremo 4216, el gobierno lanzó el programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa con un financiamiento de hasta 1.500 millones de bolivianos para precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento, continuidad del negocio y sus operaciones, dada la emergencia sanitaria nacional y la cuarentena total.
El Decreto Supremo 4270 autoriza al Ministerio de Economía suscribir un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación a ser administrados por el Banco de Desarrollo Productivo por un monto inicial de 265.462.970 millones de bolivianos, viabilizando la disposición de los fondos dispuestos para la implementación del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Por su parte, con el Decreto Supremo 4289, se autoriza al Ministerio de Economía canalizar un financiamiento de 15.406 millones de bolivianos para que el Ministerio de Gobierno contrate un seguro de invalidez total y permanente o muerte derivada por el coronavirus para los efectivos policiales. Con esta y otras medidas, el Estado cubrió el pago de bonos y otros beneficios sociales y económicos por un monto acumulado de más de 7.500 millones de bolivianos para paliar la crisis sanitaria y económica por la presencia del coronavirus en Bolivia. En una carta enviada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Fondo Monetario Internacional reiteró este miércoles que el crédito de $327 millones otorgado a Bolivia es sin condicionamiento alguno y que está destinado exclusivamente a enfrentar la pandemia del COVID-19. El apoyo financiero no está sujeto a condicionalidad ex post ni a los exámenes del directorio ejecutivo que forman parte de los programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional. La expectativa es que los recursos asignados en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido IFR se destinen a afianzar el sistema de salud de Bolivia, aclara la carta firmada por Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Deseo asegurarle que el Fondo Monetario Internacional está comprometido a ayudar a Bolivia y a todos los países miembros a enfrentar la pandemia y a proteger a la población más vulnerable de la sociedad que se encuentra más expuesta al contagio, señala la carta remitida al ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, José Abel Martínez, según una nota de prensa de esa cartera de Estado. En el informe del personal técnico de la entidad internacional, elaborada antes de la aprobación del crédito por $327 millones, se indica que convinieron con las autoridades bolivianas sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis sanitaria. Sin embargo, la misión técnica hizo notar que una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo contribuiría a relajar las restricciones fiscales y aliviaría la presión sobre las reservas internacionales. El ministro Martínez aclaró que la asistencia otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional no está condicionada al cumplimiento de ninguna medida económica por parte del gobierno. La Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el Movimiento al Socialismo, rechazó en reiteradas oportunidades la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional y de otros préstamos externos gestionados por el Gobierno Nacional, bajo la excusa de que cada uno de estos empréstitos viene con recetas para aplicar en la economía nacional. Una pausa, enseguida retornamos. El bolsillo tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a los contribuyentes resto con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2019 que este 31 de julio vence impostergablemente el plazo para la declaración y pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. También deben cumplir con la presentación física y digital de estados financieros, memoria anual, información tributaria complementaria e información de precios de transferencia según corresponda entre el 13 y el 22 de julio, de acuerdo con el último dígito de NIT. Recuerde, el plazo para pagar el IUE vence impostergablemente este 31 de julio. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Social. El Ministerio de Salud reportó la noche de este miércoles 1.778 nuevos casos positivos de coronavirus en el territorio nacional, mientras que el Departamento de La Paz volvió a ser el más afectado y llegó a 11.000 casos verificados de COVID-19. Con los 1.778 nuevos casos reportados este miércoles, el número total de contagiados con coronavirus se elevó a 64.135 personas a 4 meses de la llegada de la pandemia al país.
El Departamento de La Paz presentó las cifras más preocupantes y volvió a liderar los reportes de nuevos casos, con 788 contagiados confirmados en un solo día, con lo cual llegó a los 11.409 casos reportados de COVID-19 y ocupa el segundo lugar después de Santa Cruz, entre las regiones más afectadas por el coronavirus. Aunque en Santa Cruz este miércoles se registró 513 nuevos casos, con los cuales ese departamento llegó a los 31.400 casos de coronavirus. Cochabamba, que aún registra bastante movimiento comercial y aglomeraciones en sectores como La Cancha, registró 193 contagios que elevaron su total a 6.887 casos. Pando registró este miércoles 87 casos, con los que llegó a un acumulado de 1.300 personas contagiadas de coronavirus. Oruro reportó 85, con lo cual llegó a un acumulado de 2.431 casos de coronavirus. Potosí 61, con un acumulado de 1.249. Chuquisaca 36 nuevos contagios, con un acumulado de 1.698 casos. Beni 10 contagios con un acumulado de 5.173 y Tarija 5 con un acumulado de 2.588 casos de coronavirus. En una reunión de emergencia, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental determinó la ejecución de rastrillajes masivos en las ciudades de La Paz y El Alto para la identificación de contagios de COVID-19 ante la preocupante propagación de casos en ambos municipios. Adicionalmente, se ha determinado que en el curso de los siguientes 10 días se va a planificar un rastrillaje masivo en el caso de la ciudad de La Paz y de la ciudad del Alto para identificar, aislar a los casos. Y también esto va a significar entregar a la población medicamentos, de tal manera que puedan tener un kit en aquellas familias que se identifique que tengan algunos síntomas o algún riesgo, se va a entregar medicamentos, de tal forma que podamos también actuar de manera preventiva justamente por este incremento significativo de casos que estamos teniendo en la ciudad de La Paz y en el departamento de La Paz. ¿A cuántas personas más o menos se piensa alcanzar con estos kits, alcalde, por favor? Estamos planificando, ojalá lo logremos, poder adquirir 100.000 kits y esto significa que podemos llegar fácilmente a 100.000 familias, que es buena parte de la población en la ciudad de La Paz. Durante las operaciones de rastrillaje se prevé la entrega de por lo menos 100.000 paquetes de medicamentos. Los gobiernos municipales de La Paz y El Alto van a planificar los rastrillajes con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en el curso de este fin de semana para establecer exactamente la cantidad de zonas que incluirá estas tareas. Otro punto analizado en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental fue la habilitación del Hospital del Sur de la ciudad de El Alto para reforzar la atención de la pandemia, pues los centros centinelas están al máximo de su capacidad. Sobre este tema, la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, lamentó que la burocracia administrativa obligue a seguir un papeleo casi interminable en el proceso de apertura del Hospital del Sur para la atención de casos de coronavirus, cuando en realidad ya se tienen implementadas las áreas de terapia intensiva. Por su parte, el alcalde Revilla anticipó que ese nosocomio se abrirá hasta el 12 de agosto de este año y que este jueves se efectuará una nueva inspección en las instalaciones del mencionado hospital. Ahora te presentamos Panorama Político. La presidenta Yanine Áñez aceptará la decisión del Tribunal Supremo Electoral y de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre las elecciones del 6 de septiembre, aunque expresó su deseo de que estos órganos del Estado puedan evaluar las consecuencias en la salud de los bolivianos por el impacto del coronavirus en el país. En este momento nadie quiere hablar de política. Las familias están preocupadas porque no tienen trabajo, porque no tienen ingreso, porque sus hijos se les pueden enfermar. Y yo obviamente que entiendo toda esa situación porque de necesidades conozco. Y esperaremos la evaluación y la decisión que tome el Tribunal Electoral. Les corresponde a ellos como órgano independiente. Esa no es una atribución del Poder Ejecutivo. Nosotros tendremos que acatar la decisión que ellos tomen, así como lo hicimos cuando establecieron la fecha del 6 de septiembre para las próximas, para poder ir a las urnas, ¿no? Pero tendremos que esperar lo que ellos decidan. Creo de que es su responsabilidad
Y bueno, a nosotros solamente nos toca acatar esa decisión. A su vez, la mandataria expresó su deseo de que el ente electoral pueda evaluar su decisión debido a la situación que atraviesa Bolivia por la crisis sanitaria y que la política se la debe dejar para después de controlar el COVID-19. La presidenta insistió en que debe ser el Tribunal Supremo Electoral quien evalúe los riesgos y espera una reflexión para ir a las urnas en el momento que no nos sintamos en peligro, afirmó. Por otra parte, Áñez pidió a la bancada del Movimiento al Socialismo en el Legislativo que apruebe los créditos de organismos internacionales para pagar el bono salud de 500 bolivianos. Yo espero que los asambleístas del MAS reflexionen, piensen en los bolivianos, porque ese bono no es para el gobierno, no es para la presidenta, es para cubrir, es para paliar necesidades que hay en las casas de las familias, porque esa es la preocupación de la gente. La época del despilfarro ya pasó, creo que tenemos que actuar de manera responsable. No me corro de las responsabilidades. No han sido meses fáciles, pero yo siempre respondo, no me escapo de las responsabilidades. Mi compromiso es con Bolivia y vamos a seguir trabajando. La mandataria dijo que se convocó a una reunión el próximo lunes en Palacio de Gobierno a los asambleístas del Movimiento al Socialismo para que conozcan que no existe ningún condicionamiento en el crédito de $327 millones que aprobó el Fondo Monetario Internacional. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Y en los deportes, el viceministro de Deportes, Augusto Chávez, declaró que los protocolos de bioseguridad de los equipos Bolívar y Wilstermann ya fueron aprobados y ahora solo queda esperar que el Ministerio de Salud determine la fecha para que ambos equipos, además de la selección nacional, puedan volver a los entrenamientos. La autoridad mencionó que todas las asociaciones y federaciones deben presentar sus protocolos de bioseguridad al Ministerio de Salud, porque ellos son los encargados de otorgar los permisos para volver a los entrenamientos presenciales. Ya se lo han aprobado, entonces falta que nosotros como Viceministerio de Deportes pongamos la última firma para que ya puedan ellos volver a las prácticas. Pero como le digo, todas las asociaciones y federaciones tienen que presentar su protocolo al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud son ellos los encargados en otorgar los permisos para que vuelvan a la práctica. A depender, ¿no?, cómo se pasen estos días, ¿no?, y de los informes que nos presenta el Ministerio de Salud. Yo creo que no, todavía el fútbol. De acuerdo a la reprogramación de partidos por Copa Libertadores de América, Wilstermann recibirá la visita de Atlético Paranaense el 15 de septiembre y al día siguiente entrará en acción Bolívar, recibiendo en el estadio Hernando Siles al brasileño Palmeiras. Para ambas fechas, los equipos bolivianos ya tienen cronogramas definidos para el retorno a los entrenamientos presenciales. Simplemente están a la espera del visto bueno del Ministerio de Salud para retornar a sus actividades. La selección nacional también hizo la solicitud de entrar en un encapsulamiento para su preparación por los partidos de eliminatorias al Mundial de Qatar. Sin embargo, el viceministro Chávez observó algunos puntos de su propuesta y ve muy arriesgado el retorno del fútbol a nuestro país. En otras noticias, Jaume Cuéllar, delantero de nacionalidad española-boliviana, se convirtió hoy en el primer jugador nacional en sumar minutos en la primera división del fútbol italiano, al debutar con la casaca del Spal, que cayó por 6-1 ante Roma en el retorno de la Serie A. Cuéllar, con tan solo 18 años, pudo ingresar en los últimos minutos del cotejo. Reemplazó a Baldilfiori en el minuto 80, cuando el partido ya iba por 5-1 a favor de la Roma. El delantero formado en el Barcelona, que jugó con la sub-17 en la selección nacional, ya había logrado algunos minutos en la Copa Italiana en diciembre de 2019. En esa ocasión pisó el campo de juego al minuto 88. Más allá del resultado, Cuéllar hizo historia para el fútbol boliviano. En el 2015, Sebastián Gamarra, que fue parte del club Milan, fue convocado para un cotejo de la Serie A ante el Napoli, pero no pudo sumar minutos. A Spal, que numéricamente ya perdió la categoría, le quedan 3 cotejos para finalizar el torneo de la Serie A. Eso es todo en el acontecer deportivo de hoy. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Antes del cierre, queremos reiterarles las recomendaciones para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Lavarse constantemente las manos con abundante agua y jabón. Utilizar correctamente el barbijo y, por supuesto, el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros entre las demás personas.
De esta manera hemos concluido la entrega noticiosa del vocero tributario de la jornada a través de la señal digital de Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Los esperamos el día de mañana con más del ámbito informativo nacional e internacional. Buenas tardes, permiso. Hasta aquí presentamos El vocero tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El vocero tributario.